Bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Todos bien? ¿Todos lindos? Bien, pastor. Estamos todos. Bueno, yo no me había dado cuenta que por ahí está Ashi, la hermana Ascensiona. ¿Está escuchando, hermana Ascensiona? Amén, hermano, aquí escuchando. Bueno, yo quiero decirle a todos Dios le bendiga. gracias. Quería decir un poco por iniciativa de Isabel con su familia allá pero toda esa familia ya estaba siendo pastoreada por allí, Ascensiona, ¿no? Así que ella es la pastora de este grupo, es Ascensiona, no soy yo. Así que gracias, hermana, por permitirme entrar allí en Perú y poder llevar la palabra. Ahí se ve bien, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, Amén, amén. Lo que terminamos diciendo, hagámoslo juntos, devocional, oración, adoración. No tenemos que dejar que los hijos elijan cuando sean grandes. Ese es un error terrible, tremendo, que el diablo trata de dejarle a las familias para que digan, bueno, el chico ahora que cuando sea grande va a elegir, no se hagan problema. No es así. El hijo nos tiene que ver de rodillas, tiene que ver cuando nosotros oramos, cuando clamamos al Señor, cuando adoramos. Siempre nos tiene que ver. Tenemos que darle el ejemplo. Y entonces sí, después él va a tomar sus propias decisiones, pero teniendo el antecedente de que sus padres lo llevaron a la iglesia, sus padres le mostraron la palabra de Dios y sus padres amaron a Dios y se lo mostraron. Bueno, yo acá puse, podemos tener opiniones diferentes, pero en primer lugar, para hablar de situaciones especiales, tenemos que respetar a los pastores que fueron puestos por el Señor. Mire lo que dice 1 Samuel 24:6. Dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. ¿De qué está hablando este pasaje? David venía siendo perseguido por Saúl, pero a muerte. Saúl lo quería matar, intentó varias veces matarlo. Sin embargo, cuando él lo tuvo en la mano para poder matarlo, él dijo, yo no lo voy a tocar porque es el ungido de Jehová. A pesar de que Saúl estaba equivocado, a pesar de que Saúl estaba haciendo las cosas mal, David lo respetó como ungido y prefirió exilarse, prefirió irse a otro país antes que levantar la mano contra el ungido. De la misma manera yo les digo, si tenemos diferentes opiniones con respecto a estos temas de familia, de divorcios y de cosas, si usted está yendo a una iglesia y está congregado en una iglesia, usted debe respetar a su pastor. Y si considera que está equivocado el pastor, tiene que hablarlo, tiene que orar para que Dios cambie el corazón del pastor, pero no tiene que criticar, no tiene que criticar. De última, hacer lo que hizo David. Si es insoportable, si me van a matar, si me quedo acá, bueno, me voy a otro lugar, voy a estar en otro sitio y entonces ahí voy a poder desarrollar mi ministerio como corresponde. En fin, el principio general, cuando hay una situación de discusión o que no estamos seguros o que unos opinan que sí, otros que no, el principio general es, no puedo bendecir lo que Dios no bendice.
No puedo bendecir lo que Dios no bendice. Por ejemplo, decíamos recién, el feminismo o el machismo. ¿Dios bendice el feminismo? Yo creo que no. ¿Dios bendice el machismo? Yo creo que no. Entonces, yo no puedo bendecir lo que Dios no bendice. Yo no puedo bendecir, por ejemplo, el aborto. Yo no puedo bendecir la violencia de género. No puedo. Pero tampoco me tengo que ir al otro extremo. Ni machismo ni feminismo. Pero bendigo lo que Dios bendice. Familias no cristianas. Lo primero que tenemos que hacer cuando se nos acerca una familia no cristiana es conducirla a los pies de Cristo. Si Jesucristo es el Señor del hogar, los problemas se terminan. La familia que no tiene a Cristo puede llegar a ser un desastre, un desastre. La clave para ganarlos, para llevarlos a los pies de Cristo, es el amor. Y si no, es un campo de batalla y de frustración el hogar. La esposa, dice la Biblia, puede ganar a su esposo para Cristo aún sin palabras. Una esposa puede ganar a su esposo sin palabras, con un testimonio, buscando el bien del otro, aún en lo sexual. Fíjense, acá dice, cuando surgen los problemas, disponte a pensar que los dos son parte del problema. No te enfrentes con tu cónyuge para resolverlo. Únete a tu cónyuge para enfrentarlos juntos. En lugar de pelear y discutir, lo que tenemos que hacer es unirnos en amor para poder enfrentar la vida juntos, considerando al otro como superior a mí mismo, dice la Biblia. Si yo considero a mi esposa como superior a mí y mi esposa me considera a mí como superior a ella, nunca nos vamos a pelear, jamás vamos a pelear. Ahora, cuando yo pienso que con orgullo que yo soy el que manda, que yo soy el que tiene que llevar la batuta, y ella, pobrecita, agacha la cabeza porque sabe que si no le den un garrotazo, entonces jamás ese hogar va a tener alegría y felicidad. Jamás. Porque no estamos buscando el bien del otro, estamos buscando la vanidad y el orgullo propio. Es importante, y tal vez en algún otro momento lo hagamos, estudiar 1 Corintios capítulo 13, cuando habla del amor. El amor ágape, el amor ágape, el amor a pesar de, el amor a pesar de. Ahora, preguntas como para saber cómo se resuelven los problemas de familia. ¿Cómo están manejando la plata, la economía familiar? Este es el quid de la cuestión en muchísimos problemas de pareja. El tema de la plata. ¿Están manejando tu plata y mi plata o la plata de los dos? Bueno, yo este tema lo viví con mis padres, por ejemplo. Ellos ya fallecieron los dos, pero cada uno de ellos tenía sus ingresos, entonces cada uno de ellos manejaba su propia plata. Gracias a Dios no les faltaba, ¿no? Pero era una situación media difícil porque de repente un nieto recibía un regalo y no podía contarle a los demás lo que había recibido porque venía de la plata de uno de ellos, no de los dos. Entonces, había dificultades, había problemas porque la administración no era una administración conjunta, sino que era la administración de cada uno por separado. Entonces, si cada uno va a gastar lo que le parece, cuando llega el momento del quebranto, mientras las cosas van bien, va todo bárbaro. Pero cuando venga el quebranto, ahí nos vamos a echar en cara. Vos gastaste esta plata, pero a mí no me dijiste nada. ¿Cómo te metiste en esta compra que no la podíamos pagar? ¿Por qué no preguntaste? Y así sucesivamente.
Entonces, entonces la situación es difícil cuando la economía se maneja por separado. 1 Corintios 7:39 dice que si muere el esposo, la esposa queda en libertad de casarse con otro que sea creyente. Y acá esto a mí me hace pensar en algo. Antes de casarme, tengo que hacerme la idea de que mi pareja tiene que ser creyente. Tiene que ser creyente, hermano. Porque si no es creyente, vamos a estar peleando toda la vida, porque yo tengo ciertos principios y valores que el mundo me dio, y mi cónyuge tiene ciertos valores y principios que la Biblia le dio. Entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Es bueno, antes de casarse, saber si mi pareja va a ser, piensa lo mismo que yo en cuanto a la fe o no. Y pensar lo mismo en cuanto a la fe no quiere decir que una persona, les voy a dar un ejemplo práctico. Una pareja amiga decían que el hombre no era creyente y la mujer sí. Y buscaron el hombre la buscaba a la chica y la chica le decía, no, yo no te voy a dar bolilla porque vos no sos de la iglesia, vos no sos creyente, vos no venís con nosotros. Y ese hombre empezó a asistir a la iglesia, primero la llevaba hasta la puerta, después se fue acercando un poco más y después entró, pero resulta que hasta que no realmente el hombre no demostró que estaba realmente convertido, esta chica que fue mi compañera de oración durante muchos años, ella no quiso casarse. Finalmente él entregó su vida a Cristo, fueron muy felices hasta el día en que fallecieron los dos, fueron siervos de Dios entregados a la obra. Lo mismo a veces pasa al revés. Hay gente que se acerca y fingen ser creyentes o fingen aceptar para que la esposa o el esposo se queden contentos, pero en realidad no hubo una transformación interior. Tenemos que predicar el Evangelio con todo poder, con todo lo que el Señor nos muestra, con el ejemplo, en fin, vamos a ir viendo distintas situaciones en la forma en que la gente llega a la iglesia. Hablando de situaciones especiales, ¿no? Dice 1 Corintios 7:20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Qué quiere decir? Cuando una pareja viene a nuestra congregación, y recuerden que les dije la congregación donde usted se congrega, ¿no? Y vienen a mi congregación una pareja de gente que puede ser o que ninguno de los dos es creyente o que uno es creyente y el otro no, están viviendo en pareja, están juntados, no están casados. Bueno, acá dice, si ellos aceptan a Cristo y están así, bueno, así se queden. Pero si puedes hacerte libre, procúralo más. Quiere decir que si puedes desligarte de la pareja anterior, digamos, divorciarte y casarte por iglesia y casarte por civil, bueno, hay que hacerlo. Y si no, por lo menos tomar el compromiso. Un ejemplo de una pareja muy querida y muy conocida nuestra es que el muchacho era creyente, pero estaba muy apartado, muy apartado. Hacía años que no iba a la iglesia, pero él en su momento había recibido a Cristo. Y se junta con una chica que no era creyente. Ahora le predicamos el Evangelio a los dos juntos
y realmente la chica se convirtió, de verdad, y él reconoció, se arrepintió, pidió perdón por haber estado tan lejos del Señor todo ese tiempo, y realmente tomaron un compromiso. A pesar de que estaban viviendo juntos, dijeron, bueno, nos vamos a casar, porque no había impedimento. Nos vamos a casar por civil y por iglesia, pero hasta el día del casamiento no vamos a tener relaciones. Y siguieron viviendo juntos sin tener relaciones. No es fácil hacer una cosa así, pero eso significa yo quiero servir a Dios, yo me convertí, yo acepté a Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor y tomo este compromiso. No todos lo hacen, ¿eh? No todos lo hacen, pero lo doy como un ejemplo de algo que realmente funcionó. Después esa pareja se casó y fueron muy, pero muy felices. Bueno, no me peguen, ¿eh? No me peguen. ¿Qué significa adulterio y fornicación? Adulterio y fornicación. Yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Pero bueno, hay un simbolito que a mí me preocupa mucho, que es el de paz y amor. Esa cruz, vieron que tiene así y dos bracitos para abajo. Bueno, ese símbolo significa paz, amor, sexo libre y marihuana. Es un símbolo de inicio en el satanismo. O sea, el adulterio y la fornicación tiene que ver con obra del diablo, porque se refiere a tener relaciones fuera del matrimonio, sin estar, o sea, es redundante lo que voy a decir, sin estar casados, ¿no? Relaciones prematrimoniales no son permitidas en la Biblia, salvo el caso, como yo decía, que una persona se arrepienta y venga al Señor, pero ya estaba en relación prematrimonial. Entonces sí, lo aceptamos en la iglesia, por ahí no le permitimos tener un puesto de responsabilidad, pero sí lo aceptamos en la iglesia, están en comunión. Acá dice en Efesios 5:3 que fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. En el versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En Éxodo dice, no cometerás adulterio. En Levítico dice que si alguno comete adulterio con la mujer de su prójimo, deben ser muertos los dos. Esto era la ley del Viejo Testamento, ¿eh? En el Viejo Testamento, si había adulterio, el hombre y la mujer tenían que morir. Eso del Antiguo Testamento, ¿no? En Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. ¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿no? O sea, desde todo punto de vista, un cristiano no puede estar en adulterio, ni en fornicación. No debería estar. Tiene que tratar de solucionar su situación lo antes posible. Jesús y el adulterio. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, al venir al Nuevo Testamento, el requisito, algunos dicen, bueno, la ley vieja ya pasó, ya no se cumple. Según Jesús, el Nuevo Testamento es mucho más exigente porque dice que estás en adulterio simplemente por mirar a una mujer para codiciarla. Ya estás adulterando en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sacalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se eche al infierno. Es terrible lo que dice la palabra. Es terrible, pero es así. La lujuria es un espíritu que contamina. A través del adulterio y la fornicación, los espíritus se transfieren de una persona a la otra.
Entonces, cuando nosotros recibimos a alguien en la iglesia, empezamos por mostrarle la necesidad que tiene de hacer sanidad interior. Y esa sanidad interior significa que tiene que cortar con el pasado. Tiene que cortar con el pasado. Porque cada relación que se tuvo en la vida con alguien, hubo un lazo, una atadura espiritual, emocional y física que de por vida quedó allí marcado. Entonces, eso hay que cortarlo, hay que cortar el vínculo emocional, espiritual y físico de cada una de las relaciones que tuviste antes de tu matrimonio. Otro tema que es complejo también y que me pidieron que lo tratemos hoy es los divorciados. ¿Pueden volver a casarse por iglesia, sí o no? Es un tema. Mi esposa, cuando se casó conmigo, era divorciada. Y hubo muchos pastores, o varios pastores, que me dijeron: Juan Carlos, estás en pecado, ustedes no pueden casarse. Entonces yo fui a hablar con mis pastores y les planteé la situación. Le dije: ella está divorciada legalmente, yo soy viudo, queremos casarnos. ¿Podemos? Y nos dijeron que sí. Entonces, ¿qué hicimos? En nuestra fe de casamiento, en nuestro certificado de matrimonio, hay que poner 2 testigos. ¿Quiénes pusimos de testigos? Los 2 pastores. Para que no solamente quede en nosotros el saber que estábamos haciendo lo correcto, que la iglesia nos autorizó a hacerlo, sino que tenemos la firma de 2 pastores en nuestro certificado de matrimonio civil como testigos de que nos estábamos casando siendo yo viudo y ella divorciada, o sea que era libre civilmente para poder casarse. Dice Mateo 19:6, así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Lo mismo dice Marcos 19. Pero en 1 Corintios dice lo mismo. A los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y acá tenemos un tema para discutir. Porque dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué mi esposa estaba divorciada? Porque había un caso de fornicación de su ex marido. Entonces, al ser él el fornicario, ella quedaba libre para volver a casarse. La palabra de Dios dice así: el que está en fornicación está condenado, pero la persona que está limpia, digamos, de esa fornicación, esa persona puede rehacer su vida. Dice la Biblia: a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Y más de una mujer, yo le pregunto: mujer, ¿cuántas millas llevas? ¿Cuántas millas llevas? Te maltrataron, te dieron palos, tuviste violencia, te engañaron, te fueron infieles, y una vez lo perdonaste, 2 veces lo perdonaste, pero llega un punto en que ya no hay más disculpa, ya no hay más disculpa. Cuando viene alguien acá a la consulta pastoral y nos dice: me amenazó de muerte, o viene con un ojo hinchado, yo le digo: mujer, separate, ¿qué estás esperando? ¿Que te vaya a pegar un tiro en la cabeza? No, separate. Y bueno, y después, si podés, divorciarte y volvete a casar, pero siempre dentro de la ley, dentro de la ley. Dice acá, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto lo vimos antes. Cada uno estimando a los demás como superiores al mismo. Si tenemos esta actitud,
es muy probable que se pueda salvar el matrimonio. Si tenemos la actitud de perdonar, podemos llegar a salvar un matrimonio, pero llega un momento en que ya es insalvable la cosa. Tenemos que estirar hasta que se pueda, pero con el objetivo, como dice acá, de restaurar, no de destruir. Pero llegado ese momento, yo no dudo en decirle a la gente, sepárense si acá hay un peligro ¿cómo es? De violencia o de agresión o de ataque o de burla, porque hay casos de hombres que se jactan de tener relaciones con una y con otra y con otra, y su pobre esposa es una víctima que está en su casa recibiendo castigo nada más. Entonces, la separación es lógica. ¿Por qué? ¿Dios lo avala? No. La Biblia dice que por la dureza de nuestro corazón, Dios lo permite. Hablando de esto, se me cruzó este pasaje que aparentemente no tiene nada que ver con esto, pero a mí me hizo reflexionar. Estaba David, yo les decía que David estaba escapando de Saúl, y se escapó, se metió en una cueva, la cueva de Adulán, y con él su familia, los que lo amaban, los que lo apoyaban. Dice, se juntaron con él los afligidos, el que estaba endeudado, y todos los que estaban con él, y juntó como 400 hombres, y con ellos empezó a ganar batallas. O sea, a veces tenemos que escapar del lugar donde nos están maltratando y a lo mejor unirnos con los afligidos, con los que están en amargura de espíritu, pero ¿para qué? Para restaurar nuestra vida, no para destruir, sino para salir adelante, para poder seguir adelante, sanando las heridas del pasado, sanando las heridas del pasado. Me pregunta acá Susana, ¿en qué caso no se puede divorciar? Ejemplo, incompatibilidad de caracteres tiene que lograr estar unidos y de acuerdo. Bien, gracias Susanita por esta pregunta. ¿En qué casos no se puede divorciar? No se debería divorciar cuando yo digo, por ejemplo, y ya no la amo. La palabra de Dios dice que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Si ya no la amás, empezá a amarla. Si ya no la amás, empezá a amarla. Si la palabra de Dios me dice que puedo amar a mis enemigos, ¿cómo no voy a poder amar a la esposa que yo elegí para vivir conmigo toda la vida? ¿Cómo no voy a poder amarla? Sí, tengo que poder amarla. Tengo que hacer un sacrificio para poder amarla. Y en ese caso no está permitido el divorcio. Incompatibilidad de caracteres. Si tenemos una incompatibilidad de caracteres, lo que tenemos que hacer es pedir consejería pastoral para que haya realmente una unidad, que podamos sanar nuestras heridas, que podamos cambiar nuestro carácter y que podamos empezar a vivir de una manera diferente. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Te pregunto ahora. Todavía estás a tiempo. ¿Ya tu matrimonio murió? ¿O todavía podés hacer un esfuercito para intentar salvarlo? Si ya murió, yo te digo como nos dijeron a nosotros. Mujer, si estás divorciada, si estás separada porque no soportaste más, bueno, empezá a buscar un hombre de Dios con el que puedas servir, empezá a buscar a una mujer de Dios y sos hombre para poder rehacer tu vida, porque el objetivo de Dios siempre es restaurar y no destruir. Dijimos sanando las heridas del pasado. El perdón es el medio que tenemos para desatarnos del pasado. A través del perdón yo puedo decir,
soy libre ahora, soy libre. ¿Por qué? Porque ya el pasado pasó, yo te perdono. No me voy a quedar en la condición de que me sigas golpeando, pero te perdono. Y ustedes me dirán, sí, pero no se lo merece, no se lo merece. Es que yo no perdono porque la otra persona lo merezca. Yo perdono porque quiero liberarme, quiero desatarme de esa atadura. Entonces, corto los vínculos espiritual, emocional y físico con el pasado y comienzo una vida nueva, en orden con las leyes y con la bendición de Dios. Tenemos que tener en cuenta, yo acá puse, el engañado quedaría libre, a Dios no le agrada, pero lo permite por la dureza del corazón de hombre. Ya casi terminando, no tenemos que olvidarnos que somos salvos por pura gracia, por pura gracia. Jesús me ama aunque yo no lo merezca. Solo me pide que haya arrepentimiento y temor de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y terminamos diciendo, Jesucristo es el Señor, el Kyrios del hogar. Jesucristo es el dueño. El Kyrios en aquella época era la persona del emperador, del rey. Ese era el Kyrios. Entonces, cuando la palabra de Dios me dice que Jesucristo es el Kyrios, me está diciendo, Él es mi dueño, Él es mi Señor. Entonces, vamos a terminar esta charla y perdonen que no les puedo habilitar mucho las preguntas porque ya se van los 40 minutos. Ya está, ya en dos minutos más nos cortan. Dice acá, elijan hoy a quién van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y yo te pregunto, ¿a quién vas a servir vos? Gracias por ese amén, Gloria. Gracias por ese amén. Acá lo estoy viendo. Amén, hermano. Bueno. Que Dios le bendiga. Esa debe haber sido, a ver. Hermano, no sé si puede leer mi pregunta. Tu pregunta, a ver, espere que dejo de acá. ¿Y dónde están? ¿Dónde están que no las encuentro? Acá hay un chat, sí. Dice, buenos días, pastor. La Biblia dice si una persona se casa con su cónyuge debe ser hasta que la muerte los separe. Pero ahora hay un detalle, si no vivo bien con mi pareja y me separo y me vuelvo a casar, ¿estaría bien? Bueno, lo que dijimos antes, el estar en pareja está mal. El estar en pareja es adulterio. Cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Yo no puedo dar una opinión así general para todos, pero sí puedo decirles que vivir en pareja está mal. Si no son creyentes, vivir en pareja es lo más normal. Si no son creyentes. Pero si son creyentes y están realmente consagrados al Señor, no pueden estar en pareja. Tienen que estar separados hasta que se puedan casar. Si vinieron al Señor estando ya juntados, por ejemplo, vinieron al Señor estando juntados, entonces podemos aceptarlos en la iglesia, pero no los vamos a casar por iglesia hasta que no estén casados por civil. Tienen que casarse de acuerdo a las leyes del gobierno y después entonces casarse por iglesia. No sé si he sido más o menos claro. Y bueno, quedan 2 minutos, así que oramos y con esto cerramos hasta el próximo domingo. Los que han estado por primera vez, muy bienvenidos. Todos los domingos a las 11 tenemos este encuentro, así que espero que después a través del WhatsApp me manden, aunque sea 2 palabritas diciendo me gustó, no me gustó,
invítenme de nuevo. Hermanos y amados, Dios los bendiga. Los amo con el amor de Cristo. Gracias, Ashi, por estar allí con nosotros. Gracias, Ashi. Gracias a cada uno de ustedes. Bendecimos. Fortunata, gracias por ese abrazo. Lo recibimos. Lo recibimos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice las familias. Cada una de estas familias, Señor. Bendícelas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Nos veremos el domingo que Gloria viene. a Dios, hermano, que Dios le bendiga, que saludos para toda la familia y para toda la iglesia. Gracias, Fortunata, muchas gracias. Dios la bendiga a usted. ¡Ay, qué divino! Samuelito, Dios te bendiga, Samuelito. Gracias por estar. Gracias, Bueno, hermanito. gracias a todos por estar. Hoy fue una gran alegría poder compartir con todos ustedes. Dios los bendiga ricamente y nos vemos la semana que Hermana viene. Asunción, no también está bien. Amén. Ah, esa. Cabida de